Comencemos por contestar a la pregunta, ¿quiénes fueron los bufones? Un bufón era aquel que hacía reír con su ingenio, gracias o sus desgracias. Muchos bufones tenían deformidades físicas que los diferenciaban y a menudo desempeñaban un papel crucial en su selección para el trabajo que desempeñaban. A lo largo de la historia, las deformidades físicas solían verse desde una perspectiva diferente a la actual. En los períodos medieval y renacentista, a veces se elegía a personas con afecciones como individuos que tenían una estatura considerablemente inferior a la común, jorobas u otras deformidades notables, para que fueran bufones, asignándoles un atuendo único y llamativo, llevando campanillas o cascabeles en el mismo. Los bufones solían vestir con trajes que combinaban colores brillantes y contrastantes, a menudo utilizando patrones como rombos o rayas. Bienvenidos a De Plástico No Somos. Soy Raquel Fournier y hoy tenemos un tema fascinante que explorar: el papel de los bufones en las cortes antiguas y algunos de los bufones más conocidos de las cortes europeas. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran estos personajes y qué función cumplían? Quédate con nosotros porque vamos a sumergirnos en este intrigante mundo lleno de historia, risas y un poco de locura. Pero, ¿por qué se elegían a individuos con problemas físicos o deformidades para esos papeles? Una de las razones es que su apariencia física única los hacía destacar y ser fácilmente reconocibles. Además, su atuendo no solo captaba la atención, sino que también reflejaban su papel como figuras de entretenimiento y burla dentro de la corte. Los bufones no solo estaban en la corte para entretener con sus bromas y payasadas, sino que también jugaban roles mucho más profundos y complejos. Su influencia se extendió a la política, la cultura y la sociedad de su tiempo. Eran, en muchos aspectos, los críticos sociales y políticos de su época, utilizando el humor como herramienta para señalar los excesos y las injusticias de la corte. Su legado perdura en la forma en que vemos a los comediantes de hoy, quienes continúan usando la risa como una forma de verdad y resistencia. El papel de los bufones era polifacético. Eran artistas, pero también servían como comentaristas y consejeros. Sus diferencias físicas a veces se exageraban con los disfraces y el maquillaje que usaban, lo que reforzaba así su imagen. Sin embargo, muchos bufones eran artistas muy inteligentes y hábiles que utilizaban el humor y el ingenio para desenvolverse en la compleja dinámica de la vida cortesana. Además, los bufones eran a menudo personas con habilidades excepcionales en la música, la poesía y la actuación. Utilizaban su ingenio y su talento para ganarse el favor de los reyes y las reinas, y muchos de ellos se convirtieron en consejeros de confianza. La categorización de los bufones era la siguiente: los que sufrían alguna tara física, como ser cortos de estatura, el gigantismo, obesidad mórbida, etc., a los cuales se solía referir como monstruos. Luego estaban los compuestos por enfermos mentales, frecuentemente discapacitados intelectuales en sus diversas variantes, como el síndrome de Down y otros. Estos se agrupaban bajo denominaciones como bobos, cretinos y similares. Y por último, habían los llamados locos fingidos, es decir, cómicos profesionales apreciados por su capacidad de hacer reír, pero a la vez, en muchos casos, despreciados por considerárselos cobardes y ambiciosos. ¿Te preguntas cuál fue el origen de los bufones en la corte? Los bufones fueron personajes emblemáticos en las cortes reales.
teniendo una historia que se remonta a la antigüedad. Su origen es diverso y se pueden rastrear en varias culturas donde eran conocidos bajo diferentes nombres y con roles similares. En el antiguo Egipto, por ejemplo, las personas de muy baja estatura eran apreciadas como figuras humorísticas y de buena suerte. En la Roma antigua, los moriones eran bufones que entretenían en las fiestas de la nobleza. Augusto tenía uno de muy corta estatura y de voz chillona, según es descrito, llamado Licino. Afecciones como la corta estatura se encontraban entre los rasgos físicos más comunes que se observaban en los bufones de la corte. Además, también eran frecuentes los individuos con cifosis o una curvatura grave de la columna vertebral. Estas afecciones, que podrían haberlos aislado en otros aspectos de la vida, les otorgaban un lugar y un papel únicos dentro de la corte. A medida que avanzamos en la historia, vemos cómo estos personajes se integran en las cortes medievales europeas. En la Edad Media, los bufones comenzaron a ganar prominencia, especialmente en las cortes de Inglaterra y Francia. Su papel no solo era hacer reír a la nobleza, sino también ofrecer una crítica social y política envuelta en humor, lo que les permitía decir verdades incómodas sin enfrentar represalias. Pero, ¿cuáles fueron los roles y funciones de los bufones en las cortes antiguas? Los bufones eran los maestros del entretenimiento. Con sus chistes, malabares, canciones y parodias, lograban mantener a la corte entretenida en un tiempo donde las diversiones eran limitadas. Pero su función iba más allá del simple entretenimiento. Los bufones eran a menudo los únicos que podían hablar con franqueza a los reyes y nobles sin temor a represalias. Utilizaban su humor para comentar sobre las decisiones políticas, la moral de la época y las acciones de los poderosos, actuando como una especie de conciencia crítica dentro de la corte. Ahora hablemos de el bufón como confidente real. Esta licencia para hablar con franqueza hacía que los bufones fueran a menudo consejeros cercanos y de confianza a los monarcas. Sutilmente podían influir en algunas decisiones reales, ya que sus observaciones eran tomadas en cuenta a través de sus actuaciones, bajo la capa del humor y sátira. Los bufones podían exponer la hipocresía y las injusticias, convirtiéndose en voces de la razón y la verdad en un entorno dominado por la política y la adulación. En las cortes antiguas, los bufones no solo eran vistos como entretenimiento. Su proximidad a la realeza les otorgaba una posición privilegiada que les permitía influir, en algunos casos, en decisiones importantes. La relación entre el bufón y el monarca era única, debido a la capacidad del bufón de mezclar la verdad con el humor, permitiéndose así abordar temas delicados sin tanto temor a represalias. Hablemos de el ingenio y la sagacidad del bufón. Es importante recordar que si bien las diferencias físicas eran parte de lo que hacía que los bufones se destacaran, su verdadero valor residía en su agudeza mental e ingenio. El bufón podía ofrecer perspectivas únicas y consejos que otros no se atrevían a dar. Esta relación de confianza se construía con el tiempo, a medida que el bufón demostraba su lealtad y capacidad de aportar una visión crítica de los eventos y decisiones del reino. Algunos de los bufones más conocidos en Europa fueron en la corte española, entre ellos Don Sebastián de Morra, bufón inmortalizado en un famoso cuadro de Diego Velázquez. También era un hombre de corta estatura y probablemente sufriría de acondroplasia. No se conocen muchos detalles sobre su muerte y es recordado principalmente por su retrato pintado, como ya dijimos, por Diego Velázquez.
Los bufones en la corte inglesa y escocesa. Tenemos a Will Somers, quien fue uno de los bufones más famosos de la corte inglesa y sirvió al rey Enrique VIII. Somers gozó de una estrecha relación con Enrique, quien apreciaba su ingenio y franqueza. A pesar de los tumultuosos eventos durante el reinado de Enrique VIII, incluyendo sus múltiples matrimonios y la separación de la Iglesia Católica, Somers mantuvo su posición y siguió siendo un confidente cercano al rey. Su habilidad para hacer reír al monarca y su lealtad inquebrantable lo convirtieron en una figura de confianza. Will Somers murió de causas naturales en 1560 y se le recuerda como uno de los bufones más exitosos de la historia inglesa, apareciendo en numerosos libros y obras de teatro después de su muerte. Continuemos con Archibald Armstrong, quien fuera nacido en Escocia y bufón de la corte escocesa e inglesa. Archibald Armstrong sirvió como bufón para el rey Jaime VI de Escocia, más tarde Jaime I de Inglaterra, y su hijo Carlos I. Armstrong era conocido por su mordaz sentido del humor y su capacidad para influir en las decisiones reales. Su relación con los monarcas era tal que se le permitía una libertad de expresión considerable, algo que otros miembros de la corte no disfrutaban. Aunque su franqueza a veces le metió en problemas, su cercanía a los reyes le permitió mantener su posición durante muchos años. Archibald Armstrong fallece en marzo de 1672. Ahora hablemos de uno de los bufones más conocidos de la corte polaca, Stańczyk. Stańczyk nació en 1480 y fue el bufón más famoso de la corte polaca, sirviendo a tres reyes: Alejandro I, Segismundo I el Viejo y Segismundo II, y recordado además como un hombre de gran inteligencia. Aunque no se conocen deformidades físicas específicas, su representación en el arte muestra una figura con un rostro melancólico y reflexivo, lo que sugiere que podía haber tenido una condición psicológica o mental. Stańczyk fue conocido por su sagacidad política, ya que utilizaba el humor para comentar sobre los asuntos del Estado, a menudo ofreciendo críticas veladas que los demás cortesanos no se atrevían a pronunciar. Aunque su vida real está menos documentada, se cree que murió alrededor del año 1560, probablemente de causas naturales. Ahora continuemos con los bufones de la corte francesa y comenzamos con Triboulet. Triboulet nació en 1479 en Francia, llamándose Nicolas Ferrial, y fue el bufón de Luis XII y el rey Francisco I, conocido por tener una joroba y un comportamiento excéntrico. Era de muy corta estatura, naciendo con microcefalia, lo que hizo que tuviera un problema de crecimiento. Tenía la espalda arqueada, piernas cortas y torcidas y los brazos largos y colgantes. Conocido por su agudo ingenio y su capacidad para satirizar a la nobleza, Triboulet tenía una relación especial con Francisco I, quien valoraba sus observaciones y críticas envueltas de humor. Hay numerosas anécdotas sobre Triboulet, donde unos dicen que dio una nalgada o pellizco en el derrié del rey Francisco I, cosa que no le pareció muy graciosa al rey y lo condenó a muerte. Pero le dio la oportunidad de salvarse si encontraba una excusa que fuera más ofensiva todavía que el propio acto que hubiera realizado. El bufón, que era desde luego muy ingenioso, hizo una reverencia y dijo: «Lo lamento, vuestra majestad, no os reconocí. Pensé que erais la reina». Definitivamente la excusa era bastante más ofensiva que el propio acto, infringiendo una orden que prohibía a cualquiera burlarse de la reina.
A pesar de que Triboulet respondió audazmente, la orden de muerte se mantuvo y el rey le dio el derecho de elegir su propia muerte, a lo que el bufón respondió: por Santa ni me toques y San Panzudo, santos patrones de la locura, elijo morir de viejo. El rey Francisco I no tuvo más remedio que dejarle ir, demostrando así la astucia del bufón. Triboulet vivió sus últimos años retirado de la corte y falleció en paz, lejos de las intrigas del palacio. Rigoletto, la ópera de Verdi, y El rey se divierte de Víctor Hugo están basadas en el bufón Triboulet. Y si te preguntas si existieron mujeres bufonas, la respuesta es sí. Aquí te presento a Mathurine, también perteneciente a la corte francesa. Mathurine de Valois, o Mathurine la tonta, fue una bufona, o Plaisant, que era el nombre de las mujeres bufonas de Francia, que trabajó en la corte francesa durante los reinados de Enrique III, Enrique IV y de Luis XIII. Era conocida por su extravagante disfraz de guerrera con escudo, armadura y espada de madera incluidos. Habían muchas anécdotas sobre ella. Una de ellas fue que en una oportunidad en la que una dama de compañía se quejó de que no le gustaba tener a un tonto a su derecha, Mathurine saltó al otro lado de la dama y anunció: a mí no me molesta en lo absoluto. Su habilidad para mantenerse relevante y apreciada a través de varios reinados demuestra su talento y la importancia de su papel en la corte. Enrique IV, que apreciaba sus muecas a pesar de su impertinencia, la trató con familiaridad, concediéndole obsequios y un lugar en la corte. Mathurine de Valois llega a aparecer en los libros de cuentas de Luis XIII, por última vez mencionada en su corte en el año 1727. Aunque se sabe bastante sobre su carrera y sus contribuciones como bufón, las circunstancias exactas de su muerte no están claramente documentadas en los registros históricos. Como muchos personajes de su tiempo, la falta de registros precisos y detallados sobre los aspectos finales de su vida contribuye a que su fallecimiento permanezca en gran parte en el misterio. Y ahí lo tienes. Una mirada profunda a la vida y al impacto de los bufones en las cortes europeas. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje histórico tanto como nosotros disfrutamos preparándolo para ti. Recuerda suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y me despido, como siempre, recordándoles que de plástico no somos.